Buenas, mi nombre es Lorena y en la clase de hoy pues vamos a hacer un pequeño estudio sobre la literatura medieval. La Edad Media es un periodo histórico y cultural que abarca desde el siglo V, caída del Imperio Romano, hasta 1492, coincidiendo con el descubrimiento de América. En lo que respecta al contexto histórico y social, se divide en dos partes: la Alta Edad Media, que abarca desde la caída del Imperio Romano hasta el inicio del siglo XI, caracterizado pues, por sucesivas invasiones en la península, las diferencias de clases muy arraigadas, donde la mayoría de la gente vivía en la miseria, y un control y dominio de la Iglesia, que progresivamente iba aumentando su poder. En lo que respecta a la Baja Edad Media, comprende desde el siglo XI hasta el descubrimiento de América. Se caracteriza por un aumento demográfico, ya que disminuyen las guerras, los avances científicos, progreso, y el poder de la Iglesia continúa siendo igual. En lo que respecta a la cultura, podemos decir que convivieron tres culturas presentes en la península, como la cristiana, la musulmana y la judía, dando lugar a una multiculturalidad importante. Por otro lado, el alfabetismo era generalizado. La mayor parte de la población era analfabeta y solo los monasterios conservaron y transmitieron la cultura mediante la copia a través de manuscritos y la conservación de los libros. El Camino de Santiago también se convirtió en una ruta clave en la difusión cultural, a través del cual llegaron modelos literarios como los cantares de gesta, estilos artísticos como el romano o el gótico. Las clases sociales que habíamos comentado antes se dividían en privilegiados y no privilegiados. Se trataba de una sociedad estamental en la que el rey ocupaba la cima de la pirámide. Los campesinos, el pueblo llano, el grupo social menos favorecido, eh, ocupaban la mayor parte de la sociedad. Estaban regidos a través del sistema feudal y la sociedad era en forma piramidal. Los privilegiados eran una minoría y los no privilegiados la base del pueblo. El mestizaje cultural a través de la mezcla de religiones también fue importante. El mundo se veía a través de una visión teocentrista, donde Dios era el centro del universo. La Iglesia, como hemos dicho, es el centro de la vida cultural, tenía un alto poder adquisitivo e inculcaba el temor al infierno a los campesinos, a los que se les decía que la única salvación del alma era a través de la donación de bienes y propiedades a los monasterios y a la Iglesia. La Inquisición también fue una institución judicial importante en el control de la población, pues los reyes católicos la utilizaban para sentenciar a los herejes, y fue muy famosa por su brutalidad, porque llevaban a cabo torturas hasta la muerte. En la convivencia de las tres religiones estaba el islamismo, la presencia musulmana en la península fue muy importante, el judaísmo y el cristianismo, como hemos dicho. Ya en el siglo XV surgen las cortes y los parlamentos, aparecen nuevas técnicas de navegación que permiten realizar nuevos descubrimientos como el descubrimiento de América, la implantación de las monarquías absolutistas, se inventa la imprenta, la cual favorece mucho la difusión cultural, surge el humanismo y se abre un nuevo campo de investigación. La población comenzó a aumentar de nuevo debido a la disminución de las guerras, del hambre, de las epidemias, y esto hizo que aumentaran las actividades agrícolas, de comercio y del trabajo. En cuanto a la literatura medieval propiamente dicha, por un lado tenemos la lírica, donde destaca la lírica culta, caracterizada por encontrarse, como habíamos dicho ya, en los monasterios. Los monjes pues guardaban y copiaban los manuscritos a mano. Los temas cultos solían ser didácticos, religiosos y políticos.
Por otro lado, la literatura popular, la literatura del pueblo, era de transmisión oral, dado que, como hemos dicho, casi nadie sabía leer o escribir, y los encargados de difundirlo eran los juglares. Los temas principales, pues, poemas épicos, vidas de santos y poesía amorosa. Se trataba de textos sencillos que recogían el sentir del pueblo. El amor cortés fue importante dentro de la escuela provenzal. Los trovadores eran poetas de la Edad Media, especialmente que escribía y trovaban lengua. Y el juglar era la persona que se dedicaba a ir de pueblo en pueblo cantando, bailando y recitando poemas. También hacían juegos y malabares. En el amor cortés tenía una concepción del amor en la que el poeta se rinde enamorado ante la dama, como si fuera un vasallo ante el rey. De esta forma se imita el sistema feudal. La lírica gallego-portuguesa es la versión hispana de la escuela provenzal, donde destacan las cantigas de amigos. Composición poética, escrita en gallego-portugués, donde una joven habla a su madre, a alguna amiga o incluso a elementos de la naturaleza sobre su amado, al que ahí llama amigo, de ahí su nombre. Por otro lado, la jarcha fue la primera manifestación de la lírica popular en romance. Están escritas en mozárabe, que era la lengua que hablaban los cristianos que vivían en territorio musulmán. Se caracteriza por ser poemas muy cortos, sin autor conocido, que cerraban unas composiciones árabes más extensas llamadas mashaja. Una peculiaridad es que abundan en ellas las exclamaciones, las interrogaciones y las repeticiones. En cuanto a la épica, podemos decir que los poemas épicos son poemas de carácter narrativo que cuentan las hazañas o gestas de algún héroe. Mezclan historia y leyenda y eran los relatos que cantaban los juglares que más gustaban al público en la Edad Media.